El motivo de esta conferencia es cumplir con la instrucción presidencial de informarles de las acciones que estamos tomando en el gobierno mexicano y en particular en este sector para asegurar que las redes de transporte y telecomunicaciones del país sigan cumpliendo su vital función. En este sector, comunicaciones y transportes, estamos disponiendo de todos los recursos y del apoyo logístico necesario para lograr dos objetivos. El primero es garantizar la continuidad operativa de una red vital de transporte y de comunicaciones para el adecuado funcionamiento del país. El segundo es asegurar que su funcionamiento se dé con altos estándares de seguridad sanitaria para contribuir a detener la propagación de esta epidemia. Repito, primero, garantizar la continuidad operativa de las redes de telecomunicaciones y de transporte del país. Segundo, hacerlo con los más altos estándares de seguridad sanitaria. Para ello quisiera informarles de las siguientes acciones, algunas de ellas ya instrumentadas y en marcha, otras que en los próximos días iremos incrementando. Desde el día 23, jueves en que se declaró la emergencia, la Secretaría, junto con el principal proveedor de servicios de telefonía fija en el país, estableció un número, ustedes conocen, el 01800-123-1010, para orientar a la ciudadanía. Quisimos responder de inmediato en el establecimiento de este número y después ir fortaleciendo su capacidad de atención y respuesta conforme el sector salud pudiera ir incorporando personal capacitado para orientar a los usuarios. Al día de hoy la operación está estabilizada y se están teniendo un 1.5, ya casi 1.6 millones de llamadas acumuladas hasta hoy, con un porcentaje de atención efectiva del 94%. Desde ese mismo día 23, instruía que todos nuestros nodos de comunicación en la zona del Valle Metropolitana de la Ciudad de México se convirtieran también en centros de información sanitaria y de atención para el usuario. Bajo esta línea entregamos más de 200,000 cuestionarios y colocamos carteles informativos en los aeropuertos de la Ciudad de México y de Toluca y en las terminales de autobuses de Tasqueña, Oriente, Norte, Observatorio y Toluca. Quiero decir que hemos contado en todo momento con la colaboración de las autoridades de los estados de México y del Distrito Federal para realizar estas acciones de manera coordinada, y también de los usuarios del transporte y de sus proveedores. Hemos dispuesto también el despliegue de 1,500 médicos en los principales aeropuertos y terminales de autotransporte del país. No quiero, por cierto, dejar de agradecer la disciplina, el compromiso, la generosidad de los usuarios del transporte, de los pasajeros, de la población, que ha respondido de una manera muy favorable y cooperativa a las indicaciones y a la orientación que se les ha venido dando. Posteriormente, fuimos elevando nuestros niveles de intervención conforme lográbamos la organización de este vasto sistema logístico que requiere la coordinación no solamente entre diferentes sectores del gobierno, sino también con operadores públicos y privados de las redes de transporte y de telecomunicaciones y de las terminales aeroportuarias y de autotransporte pasajeros en todo el país. Para ello, desde el día 27 convocamos a todos estos operadores públicos y privados. El día 28 en la Secretaría tuvimos reuniones de trabajo en donde se señalaron las actividades específicas que cada uno tenía que hacer en el ámbito del gobierno y de los operadores públicos y privados de estos sistemas
de transportación y telefonía. Primero tuvimos reuniones con los operadores de telefonía fija y móvil, prácticamente con todos los que funcionan en el país. Después tuvimos reuniones con los operadores de líneas aéreas nacionales y extranjeras operando en México, con los directores de aeropuertos públicos y concesionados, con los operadores de transporte de pasajeros y con las líneas de autobuses de pasajeros, con los operadores de las terminales desde donde operan estas líneas de transporte de personas, con los operadores de transporte ferroviario y finalmente con los operadores de puertos. Les agradezco particularmente y le reconozco a las empresas privadas que operan bajo concesión todo este sistema la gran disposición que mostraron y la respuesta pronta que han dado a las solicitudes e instrucciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por otro lado, el día de ayer, su servidor mantuvo comunicaciones telefónicas con varios de los homólogos y secretarios de Comunicaciones y Transportes de diversos países con los cuales México mantiene comunicación especialmente aérea. Hablé aquí con los secretarios de Comunicaciones y Transportes de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Italia y de España. A través de la Cancillería se hicieron contactos con otras autoridades de otros países, particularmente de la Unión Europea. En estos momentos puedo adelantarles una pieza de información respecto de que la Unión Europea ha decidido mantener la comunicación aérea con México y está revisando los mecanismos de coordinación para mantener los más altos estándares de seguridad en el transporte aéreo, de seguridad sanitaria. Y estamos trabajando todos los días con ellos, informándoles de lo que estamos haciendo, tanto en la recepción de pasajeros que entran a México, como en el cuidado de los pasajeros que salen de México hacia el extranjero. El gobierno norteamericano también, a través de su secretario de Comunicaciones y Transportes, ha señalado que se mantiene abierta la comunicación aérea entre México y Estados Unidos y que así seguirá. Entre ayer y hoy también instrumentamos operativos de verificación de la salud en todos los aeropuertos, particularmente enfocado, pero no exclusivamente, a los pasajeros internacionales. En una primera etapa estamos trabajando con acciones en los 8 principales aeropuertos internacionales del país. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto de Cancún, el de Monterrey, Tijuana, Cabos, Vallarta, Guadalajara y Toluca. Esos aeropuertos son los que estamos concentrando la atención porque representan cerca del 90% del tráfico de pasajeros de la aviación comercial mexicana, doméstica e internacional. Iremos ampliando paulatinamente, de hecho estamos ampliando paulatinamente también operativos de orientación y de cuidado sanitario en todos los demás aeropuertos del país. En el caso de los principales, de los 8 más grandes, para hacerlo lo más eficiente posible, hemos adquirido cámaras térmicas. Estas cámaras seguramente han visto ustedes que pueden medir con alguna precisión la temperatura corporal de los pasajeros a distancia e incluso en movimiento, lo que nos permite hacer un tamizado primario muy eficiente de la temperatura de estos pasajeros y en el caso de que encontremos señales de temperatura alta en alguno de ellos, poderlo dirigir hacia zonas en donde le vamos a dar una atención médica, una revisión médica más detallada con el objetivo de poder orientarlo y, en su caso, llevarlo a un centro de salud a que reciba pronta atención. Lo estamos haciendo fundamentalmente en las zonas de migración para atender a los pasajeros que llegan y en la zona de documentación para atender a los pasajeros que salen. Esto mismo lo estamos haciendo en 92 terminales de autobuses. En el caso del transporte
autoterrestre, del autotransporte terrestre, el transporte de pasajeros en autobús, hay una mayor dispersión, menos concentración que en el caso del transporte aéreo, y estamos repartiendo cuestionarios. Esperamos pronto tener cerca de 200,000 distribuidos diariamente a los usuarios, en donde se explican las acciones sanitarias y de cuidado que se deben tomar, y la mantendremos mientras esto sea necesario. En síntesis, para cumplir el primero de los grandes objetivos señalados, la continuidad de la operación, hemos establecido todos esos planes más otros más. Instrumentamos el plan de contingencia preventiva para los trabajadores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es decir, necesitamos que los operadores de los sistemas de transporte y de telecomunicaciones estén perfectamente bien informados de las instrucciones preventivas y sanitarias que el gobierno mexicano ha establecido, y que las empresas colaboren con el gobierno y con los trabajadores para que esto se pueda realizar. Hemos establecido medidas específicas en todo el país para asegurar la continuidad del proceso de dotación de combustible en los aeropuertos y en las terminales de autotransporte mexicanas. En otras palabras, creemos que podemos garantizar la continuidad de operación, estamos seguros de garantizar la continuidad de operaciones de las principales redes de telecomunicaciones, de transporte aéreo, de autotransporte, de transporte ferroviario y marítimo en nuestro país. Todo el gobierno federal está concentrando en salvaguardar la salud y el bienestar de la población. La Secretaría a mi cargo tiene una misión muy específica, centrada en esos dos objetivos que estamos cumpliendo y vamos a cumplir: garantizar la continuidad de la operación de las redes de telecomunicación y transporte, y hacer esto con los más altos estándares sanitarios para proteger a nuestra población y contribuir a la detención de esta epidemia. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que se sirvan hacernos. Y vamos a pedir, por favor, sean tan amables que nos hagan una pregunta por medio. La primera es para Margarita Solís, del Financiero. Buenas tardes, maestro. Yo quisiera saber cuál es el sentir de las líneas aéreas, ya que dicen que a pesar de que algunos países como Cuba y Argentina dijeron que ya no van a recibir vuelos desde México, el resto de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países como Chile dicen que bueno, ellos continuarán. Saber, y perdón, yo sé que es una pregunta, pero es la única oportunidad que tenemos de hablar con usted. El comportamiento en carreteras, la gente que está saliendo de la Ciudad de México hacia diferentes destinos, ¿qué es lo que están haciendo en las plazas de cobro, por ejemplo? Gracias. Bueno, lo primero es, en el caso de las líneas aéreas, como le señalé, tuvimos una reunión con todas las líneas aéreas nacionales y con los operadores de líneas aéreas internacionales en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se les han especificado cuáles son los procedimientos a realizar en esta situación específica. La respuesta que hemos tenido de ellos ha sido muy favorable. Debo decir que además son empresas, operadores de transporte, que están acostumbrados a instaurar y ejecutar con precisión y con eficiencia procedimientos de esta naturaleza. Lo han hecho durante mucho tiempo. Aquí simplemente les señalamos cuáles son los que necesitamos para la protección de su tripulación, de sus pasajeros y para la coordinada operación en los aeropuertos, tanto de salida como de llegada en la Ciudad de México. La respuesta que hemos tenido de ellos ha sido muy positiva. Se nos ha indicado que continuarán sus operaciones, están continuando sus operaciones, y desde luego ha habido una reducción en el tráfico, que todavía no tengo los últimos datos, lo cual es normal, pero las operaciones están funcionando de manera regular en todos estos puntos de origen y destino internacionales y nacionales. Por lo que se refiere al autotransporte carretero, estamos señalando simplemente la necesidad de utilizar las autopistas nacionales con todas las normas de precaución debidas. Por lo que se refiere a los conductores, digamos, individuales, pues lo que tienen que hacer es aplicar en primer lugar
las medidas de seguridad propias del uso de una autopista, y se está haciendo de manera ordinaria. Y en segundo lugar, aplicar las medidas de protección sanitaria que toda la población conoce ya y que, como sabemos, están utilizando de una manera muy disciplinada. Nuestras plazas de cobro serán también objetivos posteriores que tendremos para seguir distribuyendo toda la información sanitaria que se necesite, pero no estamos estableciendo ninguna clase de restricción al transporte. El transporte necesita estar abierto, las redes de telecomunicaciones y de transporte tienen que estar abiertos para servir a la sociedad mexicana, por eso es el primer objetivo que tenemos. Desde luego esto no es contradictorio con la recomendación que ha dado el gobierno mexicano de recordarle a toda la población que el lugar más seguro que se tiene durante una contingencia de este tipo es el propio hogar, y que la conducta más segura que se tiene en este tipo de situaciones es aplicar escrupulosamente las medidas de prevención y atención que el gobierno mexicano ha distribuido, por cierto, con un gran apoyo de los medios de comunicación que también quiero reconocer. Angela López, de Milenio. Buenos días. En particular, yo. ¿Cómo está? Buenas tardes. El transporte de carga, ¿cómo se ha comportado tanto el marítimo como el aéreo y el de carreteras? Si hay qué especificaciones hay para la carga, si ha disminuido, cómo se ha comportado. Y en cuanto a la revisión que comentaba con los grupos aeroportuarios, apenas ayer en el AICM se dieron estas cámaras o se hicieron públicas. OMA también apenas reportó ya por la noche sus medidas, y de Azur y de GAP hasta ahorita no han reportado qué medidas están tomando. Gracias. Sí, gracias. En lo que se refiere al transporte de carga, está operando también normalmente bajo las condiciones que ustedes conocen, que han limitado el movimiento de carga en el mundo entero, tanto de carga por la vía marítima como por la vía terrestre o ferroviaria, pero la prioridad está puesta en el transporte de personas. Esa es nuestra prioridad. Estamos enfocados la prioridad en el transporte de personas por todos los canales de comunicación y de transporte. Básicamente estamos enfocados en las personas que entran y salen del país y que se trasladan dentro del país. Lilian Cruz, de Reforma. Lo de las cámaras. Sí, en efecto. Mire, desde que conocimos la situación a través de la alerta decretada por el gobierno en la tarde-noche del día 23 de abril del jueves pasado, se empezaron a instrumentar operativos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el de Toluca inicialmente. Y en un principio fueron operativos de respuesta rápida, básicamente con la distribución de cuestionarios, con el establecimiento de equipos médicos de asistencia, y lo que hicimos posteriormente, desde ese momento lo empezamos a hacer, fue iniciar el proceso de adquisición de otros instrumentos de mayor tecnología que nos permitan ser más eficientes y extensivos al mismo tiempo en nuestro tamizado para poder dar aún más seguridad. Estamos en este momento adquiriendo más cámaras y conforme las vayamos obteniendo las vamos a ir desplegando en los aeropuertos y terminales de autobuses. Preferimos ir escalando el operativo desde los instrumentos más sencillos que no requerían de gran tecnología hasta instrumentos de mayor respaldo tecnológico, pero irlo haciendo de inmediato. En pocas horas más o quizá un par de días más estará completamente estabilizado a su máximo este operativo. Sí debo decir que en todos estos momentos, y así lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud públicamente, en el sistema de transporte mexicano hemos ido siempre medio paso o un paso adelante respecto de las recomendaciones establecidas en los planes de prevención y erradicación de una pandemia, y lo vamos a seguir haciendo así. Desde luego se establecieron prioridades basadas en el volumen de pasajeros movilizados en cada uno de estos grandes nodos de concentración de pasajeros. Por eso empezamos fundamentalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y después lo estamos desplegando a todos los aeropuertos, pero lo vamos haciendo de manera ordenada
y la prioridad está establecida fundamentalmente por el volumen de pasajeros que transita por terminales aeroportuarias y de autotransporte. Ilian Cruz, de Reforma. En relación precisamente a las cámaras térmicas, nada más me gustaría hacer unas precisiones. ¿Cuántas cámaras ya se adquirieron? ¿Cuántas se van a instalar en estos 8 aeropuertos que usted mencionaba? ¿Y cómo se va a garantizar al pasajero, sobre todo en aerolíneas, que si tiene temperatura por alguna razón extraordinaria vaya a continuar su viaje y no se le vaya a detener o perder el viaje en el vuelo de avión? Esa es una. Y la otra, transporte marítimo. ¿Cruceros han suspendido sus llegadas a México o tocan puertos solo para obtener su salida? ¿Ha platicado el gobierno federal con estas navieras precisamente para que regresen? Gracias. Muchas gracias. Por lo que se refiere a cámaras, estamos en estos momentos ya instalando 10 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 6 que tiene ASA, pero estamos en el proceso de adquisición inmediata de entre 30 y 40 cámaras térmicas que nos permitirán realizar un despliegue adecuado. Si requiriéramos más, buscaríamos más. Pero hay otros mecanismos que nos permiten también realizar este proceso de revisión de los pasajeros y de apoyo a los pasajeros y de orientación a los pasajeros. Desde luego esa inspección inicial, que es el cuestionario que llena el propio pasajero respecto de la presencia de una serie de síntomas perfectamente bien identificados. Aquel que tiene los síntomas que se han señalado recibe además una inspección médica específica que nos permite tomar decisiones mejor fundadas en la evidencia que tenemos en ese momento. La política que se está siguiendo es una política desde luego prudencial, precautoria. En los casos de sospecha decidimos pronto recomendar al pasajero acudir ante los centros de salud que conocen perfectamente bien el tratamiento eficaz de la enfermedad, y lo estamos aplicando de manera extensiva a todos aquellos que pudieran, por alguna razón de sospecha, estar bajo esta condición. En este caso, pues primero aplicamos el tratamiento y luego averiguamos cuál era la condición específica del paciente, cuando los síntomas que se presentan así no lo señalan. En la inspección médica ya individualizada, una vez que el pasajero, ya sea porque al responder el cuestionario nos dice que ha tenido los síntomas que son el motivo de la alerta, entonces se le dirige al centro médico que se establece, un pequeño centro médico que establece en cada uno de los aeropuertos, o cuando mediante la detección por el mecanismo de las cámaras térmicas ubicamos a algún pasajero que presenta claramente uno de estos síntomas, la alta temperatura, lo dirigimos al centro médico. Ahí pues se le hace una entrevista, se le revisan sus demás signos y síntomas y se le hace una prueba rápida que nos permita determinar el estado de salud del pasajero para tomar las decisiones respectivas. Respecto a los pasajeros que ya están en vuelo y presentaran algún síntoma ahí, las líneas aéreas están muy capacitadas desde tiempo atrás y ahora saben exactamente qué síntomas son los que tienen que buscar para reportarlo en la estación de llegada, como es el procedimiento regular establecido para estos casos. Y en ese momento separamos del resto de los pasajeros, hacemos la atención debida a los otros pasajeros que pudieran haber estado expuestos en esa situación y tomamos las medidas sanitarias. Todo para conjugar estas dos cosas: la continuidad de las operaciones en el transporte y los más altos estándares de seguridad sanitaria que podemos establecer. Plaza Valadez de Milenio. Buenas tardes. Yo quiero que nos pueda dimensionar el problema que ha significado para el país el hecho de que varios países cerraron fronteras con México. ¿Esto cómo se traduce en cuanto a número de vuelos suspendidos? También me gustaría que nos ubicara cuántas operaciones mercantiles, si tiene ese dudo, ese número se han suspendido también. También cuántas en las cuotas, el flujo carretero, cómo está la situación ahí, cuánta persona ha dejado de utilizar estas vías, cuánto se ha dejado percibir por estas casetas y cuánto esperan que se va a dejar de percibir debido a esta medida de suspensión anunciada ayer. Gracias.
Bueno, son varias preguntas respecto a los efectos que pudiera tener un cierre. Bueno, nosotros estamos trabajando en evitar y hasta estos momentos hemos obtenido respuestas muy favorables de los países que tienen la mayor cantidad del tráfico de personas e incluso de mercancías con México. Los Estados Unidos han señalado a través del señor secretario Ray LaHood, con quien he estado en contacto y seguiré en contacto con él, que se mantendrán abiertos los canales de transportación y de comunicación con México, aéreos y terrestres y ferroviarios y de navegación marítima. La Unión Europea, bueno, ha señalado lo que les he indicado hace unos momentos, y con todos los demás países estamos manteniendo que podemos, pues obviamente nuestras prioridades son de nueva cuenta por volúmenes de flujo que están concentrados en estos momentos en los Estados Unidos, en Europa y en Oriente, pero están abiertas todas las vías de comunicación en estos momentos. Hay una reducción ahora del tráfico de personas, como previamente lo hubo del tráfico de mercancías. La reducción del tráfico de mercancías pues, se originó en la crisis económica mundial, que ustedes ya bien conocen, y la reducción en el tráfico de pasajeros ahora se está debiendo a este punto. Sin embargo, yo no entraría a hablar en ese sentido de sus consecuencias. El día de ayer ya el secretario de Hacienda manifestó algunas ideas respecto a lo que son sus expectativas de recuperación económica, y creo que lo que él ha señalado es muy importante. Podemos tener una recuperación económica muy rápido respecto de este problema porque no se está dañando la infraestructura, y la tarea de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es asegurar no solo que no haya daños a la infraestructura, sino que continúe su operación de manera interrumpida y eficiente con los más altos estándares de sanidad. Por lo que se refiere al flujo carretero, también ha habido una reducción, y fundamentalmente porque lo que se está moviendo es lo que es indispensable. Necesitamos que siga circulando los alimentos a lo largo de la red de distribución del país, y aquí está ocurriendo, no ha habido una disminución en ese terreno. La disminución que estamos observando es en el tráfico de pasajeros, porque hay una buena respuesta de la población que nos está señalando, que entendió el mensaje de que el lugar más seguro durante estos días, y por eso tomó su presidente la decisión de declarar un asueto del 1 al 5, es su propio hogar. El flujo del dinero en estos momentos no es un tema que nos interese, eso lo vamos a contar después. Por ahora lo que tenemos que hacer es asegurar esos dos objetivos que he marcado, y nos estamos concentrando en esos dos objetivos: continuidad de la operación y los más altos estándares de seguridad sanitaria para los usuarios de las redes de transporte y telecomunicaciones de México. No tengo en este momento el dato, pues están apenas ocurriendo estas cosas. Los registros los estamos llevando, y en cuanto los tenga podré proporcionarles esos datos. Nuestra prioridad, sin embargo, independientemente de la magnitud, es pues que la gente se quede en su casa. Recuerde que, insistimos, el lugar más seguro en estos momentos es el hogar. La práctica la más segura es seguir las indicaciones que el gobierno ha dado, y nuestra misión es asegurar la continuidad de las operaciones de las redes de transporte y telecomunicaciones, lo cual está garantizada, y los más altos estándares de seguridad sanitaria que las estamos instrumentando. Ruth Rodríguez, de Universal. Sí, buenas tardes, señor secretario. A mí sí me gustaría conocer más preciso las cifras. ¿A cuánto ha descendido el número de pasajeros, número de vuelos, cruceros? Eso es lo que nos interesa en estos momentos para saber cuál ha sido el impacto de esta epidemia en México. Entonces usted nos comentaba de flujo carretero, reducción de tráfico de pasajeros. ¿A cuánto? Con mucho gusto le proporcionaré esas cifras en el momento en que las tengamos disponibles. Esa es una prioridad secundaria en este momento para nosotros, pero con mucho gusto en los próximos días iré indicando cuál es el impacto. También no olvidemos que llevamos 6 días respecto de estas medidas, y lo que primero hacemos es asegurar la continuidad y elevar los estándares sanitarios. Después, ya lo estamos haciendo, nos vamos a dedicar a hacer el conteo de lo que pudieran ser las posibles pérdidas económicas y las medidas que hay que tomar al respecto. También en ese tema he estado hablando con los operadores de transporte desde el punto de vista económico, pero es en estos momentos es una prioridad secundaria. La primaria es la continuidad de la operación y la seguridad sanitaria. Comentaban ustedes que los aviones... Una sola pregunta, por favor, una sola.
Bueno, a ver, voy a tomar esa segunda respuesta. No estamos estableciendo restricciones compulsivas al transporte. Estamos proveyéndole a los pasajeros, a los usuarios del transporte, con la información y la asistencia médica necesaria para que tomemos todas las medidas sanitarias que protejan a ese pasajero y a los demás. Y así vamos a seguir. Insisto, hasta este momento realmente México está trabajando todo su sistema de transporte con estándares de seguridad sanitaria por encima incluso de los que en los manuales de la Organización Mexicana de la Salud están establecidos. Y así los vamos a mantener. La prioridad muy clara que nos ha establecido el presidente de la República es la salud primero. Ya los cálculos económicos y la intervención económica la vamos a hacer después. Hay muchas preguntas más, así que si por favor hacen una sola pregunta para que alcancen los demás, por respeto a ustedes mismos, ¿no? Ángeles Cruz, de La Jornada. Gracias, secretario. Yo le quisiera pedir primero que nos confirmara la detección de 4 casos de personas que tuvieron síntomas de alguna enfermedad respiratoria. ¿Qué pasó con ellos? ¿A dónde fueron remitidos? Y si le dieron seguimiento, realmente se confirmó que fueran estas personas. Y una pregunta que quedó sin respuesta hace un ratito es sobre los cruceros. ¿Qué información tienen de cómo se va a reducir o cómo impacta esta epidemia para que estos servicios ya no lleguen al país por el momento? Muchas gracias. Empezaré con la que omití, que le agradezco que me haya ustedes recordado, una omisión involuntaria. En el caso de cruceros, disculpe usted, efectivamente, las líneas de cruceros han tomado una decisión de no atracar, de no detenerse en puertos mexicanos durante los próximos días. Han seguido vendiendo y ofreciendo los cruceros de las próximas semanas hacia México, pero en estos días tomaron la decisión de suspender el desembarco de pasajeros en los puertos mexicanos. Estamos trabajando con ellos, proporcionándoles toda la información sobre la seguridad sanitaria, fundamentalmente con el grupo de cruceristas que se reúnen, como usted sabe, que se agrupan en una sesión en Miami, y trabajamos con ellos. Los mantendré informados en cuanto haya un cambio respecto de esta decisión. Por otra parte, son 5, no 4 los pasajeros que nos han mostrado síntomas de esta característica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y casos muy aislados en otros lugares. En todos los casos se le conduce al sistema de salud. El seguimiento sanitario ya le corresponde a la Secretaría de Salud y no a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o a los operadores. En los casos en los cuales los operadores de aeropuertos, de terminales o de empresas de transportación enfrentan una situación así, están también instruidos para realizar las acciones de aislamiento, de revisión de los trabajadores con los cuales tuvo contacto y el seguimiento sanitario que las autoridades de salud realizan. En el caso particular, por ejemplo, de las líneas de los operadores de telecomunicaciones, además nos están enviando los planes de contingencia que ellos mismos tienen, porque aunque no son transporte, les hemos aplicado las medidas de prevención de medicina preventiva propias al transporte y han respondido muy satisfactoriamente. Señor, iban de salida. ¿Los 5? Los 5. Perdón, Tomás Sarmiento, de Reuters. Buenas tardes. Quería preguntar, se dijo que no, por el momento no están haciendo ningún tipo de restricción al transporte, ni aéreo ni terrestre. ¿Existe algún escenario en el que pudieran aplicar alguna restricción o suspender algún sistema de transporte, los aviones o los autobuses o el transporte de carga en México? Estamos dando un seguimiento detallado a todas las condiciones en las que está evolucionando esta epidemia y los mantendremos informados de cualquier decisión que tomemos. Lo que le puedo asegurar es que el gobierno mexicano va a seguir actuando con una gran responsabilidad, en primer lugar respecto de los mexicanos y de las personas que están en México. En segundo lugar, respecto de la comunidad internacional, es un asunto internacional.
pero iremos informando todo en su momento. Hay que tomar eso sí en consideración, algo que la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho, creo que ya no una sino dos veces, que el gobierno mexicano está actuando siguiendo al pie de la letra los procedimientos establecidos en el Manual Internacional para el enfrentamiento de esta pandemia. Es un plan internacional y reconoce también que vamos en todas las áreas un paso adelante en estas medidas. Seguiremos informando de cómo van evolucionando. De nuevo aquí, de la prensa. Maestro, muy buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, usted nos acaba de decir que tienen desplegados 1.500 médicos. Yo quisiera saber exactamente en cuántas terminales aéreas y de autobuses está este personal y si es suficiente, porque de cuántas terminales aéreas y de autobuses estamos hablando en el país, o sea, de cuánto asciende esta cobertura. Muchas gracias. Estos son los médicos que despliega la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva para el Transporte, pero los propios operadores de terminales de autobuses y de aeropuertos están aplicando sus propios recursos humanos para ello. En estos momentos nuestra concentración está en los 8 más grandes aeropuertos, pero los demás aeropuertos están participando de este programa siguiendo los lineamientos que les hemos señalado. No estamos nosotros interviniendo directamente en todos. Estamos concentrando nuestro esfuerzo en 8, porque esos 8 son el 90% del flujo de pasajeros. ¿Perdón? Desde luego, esos 8 son el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el de Cancún, el de Monterrey, el de Tijuana, el de Cabo, el de Vallarta, el de Guadalajara y el de Toluca. Esos 8 representan el 90%. Los demás están tomando medidas, porque llamamos a todos los grupos aeroportuarios que operan por la vía de concesión aeropuertos y aeropuertos y servicios auxiliares, a todo su personal para que en los aeropuertos que nosotros, que Aeropuertos y Servicios Auxiliares opera directamente, apliquen otras medidas. Pero en eso lo que hemos hecho es dado instrucciones y lineamientos para que los propios aeropuertos los vayan aplicando. En estos 8 aeropuertos que señalo, estamos interviniendo de una manera más directa para asegurarnos que esto se produzca y estamos aplicando recursos nuestros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en adición a los que estos propios aeropuertos están aplicando. En las terminales de autotransporte, pues son 92 terminales de autotransporte. Desde un principio arrancamos con las 4 grandes terminales de autotransporte del Distrito Federal y la de Toluca, pero posteriormente nos hemos venido comunicando con la organización de ahí son básicamente cooperativas de autotransportistas que administran bajo regulación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las terminales de autobuses. Les hemos dado cuáles son los lineamientos que hay que aplicar para garantizar la seguridad de sus pasajeros y ellos están aplicando esos procedimientos. De hecho, yo el día de hoy iniciaré una gira de trabajo por todos estos lugares y el resto del personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de los directores de los centros, están auxiliando a los operadores de transportes y de terminales aéreas y de autotransporte para que de manera coordinada utilicen sus propios recursos para aplicar este programa. José Jesús Guadarrama, de Excelsior. Gracias, señor secretario. Menciona usted que quedan abiertos los canales de comunicación terrestre, aéreo, por carretera. Solo la vía aérea están tomando medidas extremas, por lo que veo. Pero en el cruce fronterizo, en carreteras, en el cruce transfronterizo de pasajeros, ¿se está tomando alguna medida especial? Sobre todo cuando menciona usted las terminales de autobuses. Cuando hace un momento que terminó, entendí que también se está tomando cámaras en las terminales de autobuses, o solamente son las papelitas. Gracias. No, todos los canales de transportes y de comunicación están abiertos, todos. Estamos poniendo el énfasis y la prioridad en aquellos que desde el punto de vista estratégico representan los más importantes por volumen de pasajeros, número 1, y 2, por el tipo de tráfico que se tiene. En las terminales de autotransporte también se está aplicando estas medidas. Y en los puntos fronterizos no hay en estos momentos ninguna indicación del gobierno norteamericano
respecto de cierre de los mismos. Pero en ese punto, que corresponde más en sus términos regulatorios a la Secretaría de Relaciones y a la Secretaría de Gobernación, en sus aspectos internacionales y de migración, creo que serían ellos quienes mejor lo puedan explicar. El día de hoy, sin embargo, estamos teniendo una reunión en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la cual participan las diferentes entidades del gobierno mexicano que concurren para garantizar los dos objetivos que he planteado. Para recordarlos, continuidad de las operaciones de las redes de transporte y telecomunicaciones mexicanas y los más altos estándares de seguridad sanitaria en estas redes. Podremos probablemente pronto seguir informando de cuáles son las acciones coordinadas con la Secretaría de Gobernación, de Relaciones, de Salud, de Economía, me falta por ahí en parte, trabajo, que están convocadas a una reunión en donde estamos extendiendo y coordinando nuestro rango de acción. Yo procuraré mantenerlos en esto informados personalmente o a través de algún otro colaborador, porque como les digo, pues ya una vez que está puesta la organización en marcha, dedicaré las próximas horas, 48 horas, a hacer una revisión personal de cómo se están aplicando en campo en cada uno de estos, no en cada uno de estos lugares, en los principales lugares, siguiendo la estrategia que les he explicado a ustedes. Cacique Pérez. Secretario, buenas tardes. A partir del día 1 se prevé que aumente el número de personas que salgan vía carretera. ¿Cómo van a garantizar en el caso de los autos particulares que no sea de esa manera como viaje este virus? ¿Planean algún operativo? Gracias. Básicamente hemos tomado ya las medidas. Han sido llamados muy insistentes y muy claros a la población respecto de que en el marco de la libertad de tránsito que se garantiza en nuestro país y que se sigue y se seguirá garantizando mientras no sea necesario tomar otro tipo de medidas, y en este momento no lo es, el mejor lugar que pueden tener para pasar estos 5 días de suelta es su hogar. Seguramente encontrarán cosas interesantes para hacer. Por lo demás, a quienes utilicen los diferentes medios de transporte, se les está privados, individuales o colectivos, pues se les está proporcionando toda la información que requieren en el punto de origen, a lo largo del trayecto y en el punto de destino. No estamos haciendo eso desde el punto de vista de eficiencia, no son medidas recomendables, son demasiados puntos, demasiado dispersos y no resulta desde el punto de vista logístico y táctico de utilidad. Las medidas de mayor utilidad, de mayor efectividad, son justamente las que les he estado aplicando, que les he estado comentando que estamos aplicando, que de hecho, lo recuerdo, están por encima de los estándares que el Plan Internacional de Combate a la Pandemia de la Organización Mundial de la Salud ha establecido. Estamos haciendo todas las que ahí se indican y algunas más, y así seguiremos actuando. Gerardo Martínez. Insisto, lo que estamos haciendo es trabajar en los principales lugares de concentración. En el transporte, más allá de que el transporte individual de pasajeros es un transporte que mueve muchas personas, la gran mayoría de los pasajeros se mueven en transporte comercial y colectivo. Y esos llegan a terminales de autobuses o a terminales aeroportuarias. Y en esos casos también estamos trabajando, sin duda alguna. Estamos trabajando en todos esos puntos de manera muy cuidadosa, sin excepción. Y desde luego, el foco es el que les he señalado. No lo estamos haciendo restringiendo el transporte individual de personas. No es eficiente. Lo más eficiente respecto al transporte individual de personas es recomendarles con toda claridad que el mejor lugar en donde pueden estar es en su hogar, y que si no necesitan en ese sentido el transporte, pues son 5 buenos días de asueto y de integración familiar. Gerardo Martínez.
Señor, buenas tardes, Gerardo Martínez de Efecto TV. Yo quiero preguntarle y a ver si nos puede precisar. Hay 5 pasajeros que fueron detectados que tienen algunos síntomas. Usted dice que fueron aquí en la Ciudad de México. Quiero preguntarle si esos pasajeros también fueron, junto con sus acompañantes, fueron llevados a algún servicio médico, si es que llevaban acompañantes. Y la otra, ¿se han detectado algunos pasajeros que vengan del extranjero con estos síntomas? Le voy a pasar la primera de las respuestas a el doctor José Valente Aguilar Sincer, por favor. Hemos iniciado estos trabajos desde hace algunas semanas. En las últimas horas hemos incrementado el nivel de alerta para seguir la recomendación que la Organización Mundial de la Salud nos dio ayer. En las últimas semanas hemos detectado decenas de individuos que acuden con nuestros médicos en las diferentes terminales, tanto de pasajes como aeronáuticas, que acuden a consultar si algún síntoma que ellos detectan en sí mismos representa un riesgo para padecer influenza. En ninguno de los casos que hemos revisado hemos encontrado elementos de sospecha suficiente como para levantar una señal de alarma. En las últimas horas hemos detectado 5 individuos con síntomas aislados que pudieran representar influenza. En ninguno de los casos se han detectado los síntomas claros e intensos. En ninguno de los casos se detectó importante compromiso de las funciones del individuo ni riesgo inminente para la vida o la función. Por lo tanto, no se hizo necesario su traslado a través de una unidad médica móvil a ninguna unidad de atención médica. Se les emite las recomendaciones de atención, se les da la recomendación de los servicios de salud que están en ese momento disponibles para su atención, tanto desde el punto de vista de los que ofrece la Ciudad de México como los que ofrece la Secretaría de Salud Federal y los disponibles a nivel de la atención médica privada. Y es la decisión de cada pasajero lo que el servicio de salud al que él acude. Y le repito, en ningún caso había ningún elemento para pensar que estaba en riesgo ni su vida ni su función en corto o mediano plazo. Sin embargo, sí, ahorita voy a terminaría esta respuesta y voy a la segunda. Sin embargo, estos 5 pasajeros decidieron no viajar y por sus propios medios buscar la atención médica en seguimiento a las recomendaciones que el gobierno ha venido insistentemente haciéndole a la población. Ellos mismos decidieron no subir y acudir a su propio médico. Hay una parte en el operativo en el cual se determina si se observa compromiso para la salud o para la función de algún órgano, el traslado inmediato por nuestra parte de esa persona, de ese pasajero, pero no ha habido casos así. Respecto de los pasajeros entrantes, todavía no tenemos información porque apenas empezamos a instrumentar el proceso de monitoreo de pasajeros internacionales de entrada y de salida. Conforme vayamos avanzando en este procedimiento, le seguiremos reportando con toda precisión lo que observemos. Se distribuía desde luego la información con un díptico respecto de qué significa la epidemia en nuestro país para que puedan rápidamente seguir las mismas recomendaciones que la población mexicana conoce y que está aplicando. Y se les aplicaba también el mismo cuestionario para que en el caso de que alguno de ellos identificara en sí mismo los síntomas que estamos buscando para actuar de manera rápida y preventiva, lo reportara a las autoridades aeroportuarias y destinos. Por ahora no lo hemos tenido y seguiremos manteniéndole la información conforme vayamos produciéndola a través de nuestras acciones. Elizabeth Rodríguez, de Notimex. Muy buenas tardes. Sí, yo quisiera preguntarle, en el caso ya de estas medidas, si son detectados ya pasajeros con síntomas de influenza, si se les va a regresar su boleto, si hay un acuerdo con las líneas de aerolíneas, sobre todo,
por un lado. Y por otro lado, ¿qué otras medidas aconsejan a los pasajeros? Por ejemplo, cuando fue lo de las Torres Gemelas, pero que es una inconsistencia, se tenía que llegar hasta 4 horas antes al aeropuerto. Ahora, ¿qué otras medidas se tendrán que tomar? Igual, tendrán que extenderse estos plazos para no perder los vuelos. Gracias. Muchas gracias. Mire, la parte pecuniaria de la devolución del pasaje pues está regulada en otro lado. Las líneas de transporte de pasajeros terrestres y aéreas están dando las facilidades, pero nosotros hemos instrumentado este proceso que, como ven, tiene altos estándares de sanidad, pero también buscando evitar al mínimo las molestias para que no se obstruya el procedimiento, y lo estamos haciendo sin aumentar los tiempos de procesamiento del pasaje. Entonces pensamos seguir haciéndolo así y de esa manera pues conjugar también resultados de altos estándares sanitarios, pero también de una eficiente operación de los medios de transporte. Joshua, del Washington Post. Nada más agregaría ahí como recordatorio, aprovechando que estoy ante los medios: cuando vayan a los aeropuertos siguen vigentes las recomendaciones que ustedes ya muy bien conocen: 2 horas para vuelos nacionales, 3 horas para vuelos internacionales. ¿Usted tiene una idea de cuántas personas están saliendo del Distrito Federal? No tengo ahorita en este momento el dato, ¿verdad? ¿Hay una aumentación? No, hay una disminución, pero no tengo el dato. Una estimación muy gruesa, pero vamos a ir precisando estos datos. Y sí, déjenme explicarles el por qué hemos estado haciendo esto. Hay que fijar en estos casos de respuesta rápida prioridades muy claras para no dispersar las acciones. Y las prioridades que fijó este sector, siguiendo las instrucciones presidenciales, son 2: garantizar la continuidad de la operación de nuestras redes de telecomunicaciones y de transporte y establecer los más altos estándares de eficiencia. Hay otras cosas importantes que hacer al respecto, pero por lo pronto tenemos que cumplir bien con esos primeros 2 objetivos prioritarios y después trabajar con los demás. Sofía, la AFP. Acá, secretario, buenas tardes. Si me puede precisar, ¿no tiene usted el número de vuelos que han sido cancelados ni el número de pasajeros que han dejado de llegar a México? ¿Sería posible al menos identificar, a ver si usted ya tiene identificados de qué regiones del mundo es de donde está cesando de venir el tráfico de visitantes a nuestro país? Por otro lado, suspendieron los cruceros, suspenden sus paradas en puertos mexicanos. ¿Qué puertos son los que están siendo afectados? Supongo que ahí sí tendrían algún estimado semanal de cuántos turistas se mueven, por ejemplo, en Cozumel, y de qué banderas son estos cruceros, de qué países. Gracias. Muchas gracias. Bueno, desde luego, usted ya lo dijo. Voy a empezar con la segunda pregunta, y la primera le voy a pedir al director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, don Gilberto López Medina, que la atienda. Aunque son pocos los vuelos que se han cancelado por diversas razones, no sabemos si atribuirles a esto o por otras causas. En el caso de los cruceros, pues hay una enorme concentración de la afluencia de turistas en cruceros a México. Como usted sabe, la gran mayoría de ellos entran en Cozumel y Isla Mujeres. Posteriormente, digamos, en orden de importancia serían Cabo y Nuevo Vallarta. Hay otros destinos de cruceros, desde luego, pero no de esa magnitud. Los datos, pues esa es una decisión que se tomó apenas el día de ayer en Miami, y necesitamos hacer ya un conteo y una estimación de qué es lo que se va a perder. Para eso necesitamos, entre otras cosas, tener la información que proveerán pues las propias líneas de cruceros, que nos dirán cuántos dejaron de venir en estos días. Pero de nueva cuenta, en cuanto tengamos más información sobre eso, con mucho gusto la proporcionaremos. Salvador Camarena. Un momento, el señor director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, para la segunda de las preguntas. Muchas gracias. Yo quisiera comentarles que, como ustedes saben, el día de ayer 2 países, Perú, Argentina y Cuba, decidieron cancelar las operaciones aéreas entre México y esos países. Eso motivó la cancelación inmediata, natural, de alrededor de 15, 16 vuelos. Tuvimos algunas noticias de algunos vuelos que se cancelaron, sobre todo de charter, de esos vuelos que se contratan en paquetes, sobre todo a Cancún, muy pocos, 5 o 6 vuelos.
En realidad el número que teníamos hasta esta mañana era de entre 25 y 30 vuelos cancelados a nivel nacional. Eso es una proporción extraordinariamente pequeña. En México se realizan alrededor de 1.500 vuelos comerciales todos los días, de ellos aproximadamente el 50-52% son internacionales. La proporción es muy muy pequeña. Vamos a tener que cortar porque van a recibir ustedes informes. Bueno, a ver, uno más, pero es que necesito ser respetuoso con mis colegas de gobierno que tienen otros cosas que informar. A ver, nada más, a lo mejor se les sirve de colofón. Recuérdenme la proporción de transporte de pasajeros terrestres versus aéreo, para preguntarle cuándo se van a tener pantallas de esas que mencionaba que escanean la temperatura corporal, digamos, no en los 92 terminales terrestres de transporte de autobuses, sino obviamente en las 10 principales que usted ubique o un número que usted decida. Y si no, era mucho más prioritario primero tener, hasta donde entiendo, primero hay en los aeropuertos de la Ciudad de México, tener en esos terminales, la lógica me dice que mueven más pasajeros las terminales de autobuses que las terminales de aviones, pero usted es el experto. Una pregunta nada más. Es la misma pregunta, no he terminado. La misma pregunta. Es más sintético, por favor. Gracias. Y si no han detectado casos en autotransporte terrestre. No hemos detectado, al revés, no hemos detectado casos en el autotransporte terrestre. Han sido, como usted ya ha sido informado, muy pocos los casos que hemos encontrado en el transporte aéreo. Pero por otra parte, mire, el transporte aéreo se concentra en muy pocos puntos. Por lo tanto, es desde el punto de vista estratégico muy eficiente empezar por los más grandes. Con tan solo 8 aeropuertos cubrimos el 90% de la transportación aérea. En 8 aeropuertos. El autotransporte son 92 principales terminales. Y el mismo día jueves en la noche iniciamos con las 5 más grandes que hay, las 4 de la Ciudad de México y Toluca, y los demás días los hemos venido extendiendo, pero lo que vamos haciendo es... No, las pantallas apenas las hemos empezado a instalar, como usted lo sabe. Vamos a comprar, estamos en este momento comprando, pensamos adquirir cerca de 40. También hemos pensado utilizar métodos en las principales terminales de autotransporte, y ahí lo que hacemos es hacer una estimación de eficiencia del uso del recurso en cada uno de esos nodos. Conforme vayamos viendo que sea necesario y obtengamos estos recursos extraordinarios, lo iremos extendiendo también a el autotransporte terrestre. Lo que sí es importante decir es que no porque no tengan cámaras están sin procesos de vigilancia. Le mando ese dato de ahorita, no lo traigo a la mano. Muchas gracias. Les agradezco a todos ustedes su atención. Les recuerdo, por favor, las previsiones que el gobierno mexicano les ha señalado y los dos objetivos que este sector está protegiendo: garantizar la continuidad de las operaciones y hacerlo con los más altos estándares de sanidad. Gracias.